Bueno, buenas noches. Estamos pendientes de que entren los compañeros. Mientras tanto, pues vamos a ir colocando unos videos, los videos, pues que es que estamos bastante atrasados. Entonces voy a ir colocando videos para que ustedes vayan revisando. El código SWIFT o The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication es un sistema de mensajes entre entidades financieras. Entonces, este es el código SWIFT o BIC, eso es para cuando se hacen transacciones financieras, es decir, cuando se hacen pagos de importaciones y exportaciones. Entonces, normalmente se hace a través de los intermediarios bancarios. En este orden de ideas serían los bancos. Normalmente se aconseja que sea con los bancos que uno trabaja o tiene sus negocios como tal, ¿no? Aquí, pues, tenemos cerca de 20 bancos acá en Colombia y pues es utilizarlos precisamente y entendiendo cuáles serían los términos. Entonces, este es un término de el código SWIFT o BIC que hay que identificar cuando le hacen a uno una transacción o cuando uno hace una transacción a través de los bancos de un giro al exterior o un giro del exterior a Colombia. Hay un código SWIFT a través de los bancos. A través de este sistema lo que se busca es tener mayor trazabilidad a las transacciones interbancarias, sobre todo a las operaciones de comercio internacional, como son las órdenes de pago, remesas, créditos documentarios, mensajes de información libre, entre otros. Este sistema busca dar seguridad y confianza a las operaciones pues, que se realizan y a las personas que acuden a este sistema de transacciones entre bancos, sin importar si se hace una transacción o un giro a cualquier país del mundo. Tiene 4 objetivos y son básicamente la confidencialidad, donde la información es revelada solo a las personas autorizadas, la integridad, donde la información es completa, precisa y válida, la disponibilidad, que busca que la información esté disponible para las personas que tienen autorización. Y finalmente, la confianza, donde las personas que tienen acceso a esta información es solo para los que están autorizados, quienes son personas totalmente confiables. ¿Cuáles son las ventajas del uso? Es estandarizar procesos, rapidez en la transmisión de la información, eliminar errores y aumentar los niveles de confianza. Como lo vemos en pantalla, hay un código que básicamente es el de Bancolombia y estos códigos están dados por algunas características. Los primeros 4 son caracteres identificativos de la institución financiera a nivel mundial. Entonces, este es el código de la entidad de crédito. Seguidamente son 2 caracteres que identifican al país o el territorio geográfico donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito. Entonces, aquí Colombia. Luego sigue el código o la localidad, son 2 caracteres identificados de la región o ciudad donde está ubicada la unidad central del negocio. Entonces aquí tenemos BM. Y finalmente está el código de la ciudad, que son 3 caracteres que identifican una determinada oficina o departamento de la institución financiera. Básicamente esta es la información para el código SWIFT, que es muy utilizado en los pagos y en las transacciones que se realizan en las operaciones de comercio internacional. Ok. Bueno. Entonces eso es lo del código SWIFT. Ahora vamos a mirar la declaración de cambio de las exportaciones. Hoy les voy a hablar de la declaración de cambio para las exportaciones de bienes. En este sentido, entonces es importante mencionar que a continuación se mencionará cómo es el proceso para reintegrar las divisas que son procedentes de una transacción de exportaciones o en su defecto de un envío de mercancía al exterior por el cual se recibe un dinero a cambio. Antes de iniciar entonces con este proceso y resolviendo algunas dudas, es importante hacer hincapié en la definición de exportación. Y en ese sentido, entonces, me remito al que
donde dice que una exportación es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país o hacia una zona franca. Teniendo claro el concepto de una exportación, entonces nos remitimos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los obligados cambiarios en una operación? En una exportación. En este sentido, entonces, es obligado a reintegrar a través del mercado cambiario los exportadores quienes residen en Colombia. Y aquí es importante entonces mencionar que cuando se habla de reintegro, entonces debemos tener en cuenta que son todas aquellas transferencias de recursos que se ocasionan o que provienen de la entrada de divisas al mercado cambiario, bien sea a través de los intermediarios bancarios o a través de los intermediarios del mercado cambiario o por el ingreso de divisas a las cuentas de compensación. Los intermediarios del mercado cambiario son aquellas personas, corporaciones financieras, bancos y demás instituciones financieras que están autorizadas para la venta y compra de divisas. Y también se mencionaba en el concepto de reintegro que se puede realizar a través de una cuenta de compensación. Una cuenta de compensación es una cuenta que se abre en el exterior para recibir o para realizar pagos que son procedentes a las operaciones de comercio exterior, ya sea importaciones o exportaciones. Entonces, en ese caso, y asociándolo al concepto de exportaciones de bienes, el exportador es el obligado de hacer el reintegro de divisas y estas divisas pues van a ser producto de las exportaciones. Adicionalmente, entonces, en este caso de la declaración de cambio, el exportador debe diligenciar el formulario 2 que corresponde a la declaración de cambio por exportaciones de bienes y este se realiza en el momento en que se va a reintegrar las divisas. Y como lo mencionaba ahora, ya sea a través de los intermediarios del mercado cambiario o a través de que el cliente le consigne las divisas en las cuentas de compensación. En este sentido, entonces, el exportador debe utilizar el numeral cambiario que corresponda de acuerdo a las instrucciones que están establecidas por el Banco de la República. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las divisas deben ser canalizadas a través del mercado cambiario por quien efectuó las exportaciones de bienes. Y estas pueden provenir, puede ser del deudor, de sucesionario o de centros de personas que adelanten la gestión de recaudo y o pago internacional y se puede tratar de residentes o de no residentes. Entonces, aquí en otras palabras es que el exportador es quien debe realizar ese reintegro de las divisas y estas divisas deben proceder del cliente o de la persona en el exterior a quien se le envió las mercancías y quien es el encargado de realizar el pago o la transferencia. Cuando se habla, por ejemplo, de una salida de mercancías desde zona franca, entonces en este caso el régimen franco normalmente concibe como una exportación, una salida de mercancías. En el régimen cambiario, esta salida de mercancías es visto como una operación de exportación de bienes. Por lo tanto, se debe realizar también el reintegro de divisas a través del mercado cambiario porque es una operación obligatoriamente canalizable. Ahora bien, pasemos a la siguiente duda o inquietud. ¿La obligación de reintegro de divisas es absoluta o se puede reintegrar valores diferentes a los señalados en la declaración de exportación? En este sentido, la norma cambiaria permite que en algunos casos, cuando se presenten diferentes situaciones, hechos, que impidan a que el exportador haga o reintegre, digamos que el valor total de las divisas, pues hay unas excepciones donde la norma pues no exige la canalización de las divisas siempre y cuando se den los siguientes casos. Puede ser por fuerza mayor, por caso fortuito, por inexistencia o inexigibilidad. Adicionalmente, cuando se habla de que se puedan declarar valores diferentes a los que estén identificados dentro de la declaración de exportación, en este sentido, entonces, el régimen cambiario lo que le permite a los exportadores es que estos puedan reintegrar
ya sea montos superiores o inferiores al valor de la mercancía que se exportó. Y se puede dar en 4 casos. Entonces, primero, por descuentos que se le realizan a los compradores del exterior, porque la mercancía salió defectuosa o llegó defectuosa, porque el cliente o el comprador en el exterior realizó un pronto pago, o el otro caso es por volumen de compra. En estos casos, entonces, la norma cambiaria permite que ese reintegro de divisas se dé ya sean montos superiores o inferiores. Pero aquí hay que hacer una aclaración, y es que el exportador pues debe tener soporte y conservar los documentos que justifican la no canalización o las diferencias ante la autoridad de control. Es decir, el exportador debe sustentar por qué no, digamos que no reintegró el total de las divisas, siempre y cuando se haya dado en estos casos. Entonces, si hubo un descuento, debe demostrar el documento donde se le realiza el descuento, o si se realizó por alguno de estos otros factores. Ahora bien, ¿será que los exportadores pueden reintegrar el valor de sus exportaciones en moneda legal colombiana, es decir, en pesos colombianos? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Sí se puede realizar, pero este proceso siempre se debe realizar a través de los intermediarios del mercado cambiario. O, en este sentido, también lo que nos dice la norma es que los compradores del exterior, es decir, que los clientes deben tener cuentas en moneda legal colombiana y efectuar la transferencia de estos recursos o del valor de las mercancías que se están exportando a través de estas mismas cuentas. Entonces, aquí que nos dice la norma, sí se puede realizar pagos en moneda legal colombiana, teniendo en cuenta que el comprador pues debe tener una cuenta aquí en Colombia, y a través de esa cuenta entonces realiza el pago al exportador colombiano. En ese caso, aunque se pague en moneda legal colombiana, es decir, aunque se pague en pesos, como es producto de una exportación, recordemos que las exportaciones son operaciones obligatoriamente canalizables, es decir, que se deben declarar ante un banco. Entonces, el exportador tiene 5 días hábiles después de realizar o de recibir más bien el pago, debe realizar la declaración de cambio o utilizando el formulario número 2 por exportaciones de bienes. Y debe realizarlo en esos 5 días hábiles después de haber recibido la transferencia. Ahora bien, vamos a hablar de cuándo se da un reintegro anticipado y si este es posible. Entonces, primero, ¿qué es un reintegro anticipado? Este es cuando las divisas son canalizadas a través del mercado cambiario antes del embarque de la mercancía, es decir, el exportador recibe el pago antes de realizar el envío de la mercancía al exterior. En este ejercicio de declaración de cambio y en el régimen cambiario sí se puede obtener ese, digamos que ese pago anticipado. Pero ¿qué pasa? Estos ingresos anticipados se deben diligenciar por parte del exportador presentando el formulario número 2 que corresponde a la declaración de exportaciones de bienes. Entonces, sí se puede realizar siempre y cuando el exportador pues, justifique que las divisas que le están ingresando son procedentes por una operación de exportación que va a realizar en el futuro, o que va a realizar, digamos que próximamente. Entonces, sí se puede realizar. Continuando entonces con las inquietudes o resolviendo estos cuestionamientos, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué significa prefinanciar una exportación y cuándo se hace este proceso? Entonces, respondiendo a qué es una prefinanciación de una exportación, se da cuando los exportadores colombianos no tienen los recursos para elaborar o producir los bienes que van a exportar. En este caso, entonces, obtienen créditos en moneda extranjera para este propósito. Ahora bien, ¿qué medios de pago están autorizados para recibir el pago por una exportación de bienes? Entonces, se puede dar en la siguiente forma. En divisas, reintegros en moneda legal colombiana, a través de pago o reintegros con tarjetas de crédito internacional o mediante cheque en moneda extranjera. En divisas, entonces, se puede realizar a través de un giro
o a través de la consignación por parte del cliente a la cuenta de compensación que tenga el exportador abierta en el exterior. También puede ser un reintegro en moneda legal, entonces, en moneda legal colombiana, entonces el cliente, digamos que tiene abierta una cuenta acá en Colombia en pesos colombianos y a través de esa cuenta hace un giro al exportador colombiano en pesos colombianos. A través de tarjetas de crédito internacional, entonces el cliente paga a través de esta tarjeta y hace el giro o hace el desembolso al exportador. Y a través de un cheque, entonces, digamos que el cliente emite este documento financiero, se lo envía a través de los bancos al exportador y ya el exportador hace el trámite en su respectiva entidad financiera acá en Colombia. Teniendo en cuenta que existen diferentes medios autorizados para realizar ese pago, entonces ahí es donde se utilizan los diferentes numerales cambiarios, que son los que se reportan o los que utiliza el Banco de la República para llevar las estadísticas de cómo se pagan y de cómo ingresan las divisas, el dinero procedente de operaciones de comercio exterior a Colombia. Entonces ahí, por ejemplo, está el numeral 1000 o el numeral 1000 para el reintegro por exportaciones de café. Está el 1010, que es el reintegro por exportaciones de carbón, incluidos los anticipos. Reintegro, el 1020, reintegro por exportaciones de ferro níquel, incluidos también los anticipos. El 1030, reintegro por exportaciones de petróleo y sus derivados. El 1040, reintegro por exportaciones de bienes que son diferentes a café, a carbón, a ferro níquel, a petróleo y sus derivados. Y por exportaciones de bienes que son pagados con tarjeta de crédito internacional. Está el numeral 1043, que corresponde a reintegro por exportaciones de bienes en un plazo superior a los 12 meses, y en este caso, esta exportación es financiada por el exportador. Está el 1045, que corresponde a anticipo por exportaciones de café. Está el 1050, que corresponde a anticipo por exportaciones de bienes, pero que son diferentes a café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados. Está el 1060, colombiana. Está el 1061, que corresponde a pago de exportaciones de bienes en moneda legal colombiana con tarjeta de crédito internacional. Y finalmente está el 1510, que corresponde a gastos de exportación de bienes incluidos en la declaración de exportación definitiva. Entonces ahí es muy importante resaltar que de acuerdo a esa forma de pago o a ese medio de pago utilizado, entonces esa declaración de cambio por exportaciones que corresponde al formulario 2, pues varía utilizando los diferentes numerales que acabo de mencionar. Yendo con las preguntas, entonces tenemos la siguiente. ¿Qué documentos debo presentar para hacer el reintegro de divisas por el pago de una exportación? Entonces, el primer documento que se debe iniciar es el formulario 2, que corresponde a la declaración de cambio por exportaciones de bienes. Aquí es muy importante resaltar que cada intermediario del mercado cambiario es quien tiene ese formato que cumple, digamos que con las condiciones establecidas por el Banco de la República. Adicionalmente, ellos son autónomos en exigir los documentos para estudiar la operación que se está realizando y para validar de dónde provienen esas divisas que se van a canalizar. Pero digamos que básicamente lo que se exige es el formulario 2 y todos aquellos documentos que acrediten el monto, características y todos los documentos que den fe de que se realizó una exportación. Entonces, en este caso, la factura comercial, el documento de transporte, la declaración de exportación y demás documentos anexos a esta operación. Estos documentos se deben guardar y se deben tener por lo menos por 5 años. Otra pregunta que surge constantemente es si es posible realizar trueque o permuta de mercancías, es decir, que el exportador envíe una mercancía y que a cambio del pago, buenas noches. Una mercancía. Buenas noches. Exportación. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches, Oscar. ¿Cómo van? Pues les toca ponerse al día porque ya arranqué yo como 3 videos porque es que están entrando muy tarde, muchachos.
Bueno, sí, Profe, señor. pero yo estaba pidiendo el link y no me dejaba ingresar. Raro porque yo deshabilité todos las salas de espera. Ahí estabas tú hace rato, yo ya te había visto. ¿Pero no estabas oyendo o qué? Kevin. Sí, profe, pues no me dejaba ingresar ni siquiera nada. Solo me decía que el profesor tenía que darme la entrada. No, pero yo deshabilité eso para que pudieran entrar directo. Pero bueno, listo. Ya estamos aquí. Entonces, este es unas respuestas que está resolviendo para la aclaración de cambio por exportación de bienes. Exportación. Entonces, yo les dije que revisáramos exportaciones e importaciones para hoy. Entonces, este video aclara varios temas, precisamente sobre todo que es el trámite, uno de los trámites más importantes en las exportaciones, que son trámites documentales, sobre todo para el reintegro de divisas, es decir, para cuando nos pagan. Eso es muy importante, hay que estar muy pilas en eso. Cuando nos pagan en la exportación, entonces, ¿qué debemos hacer con las divisas? Tenemos que llenar unos formularios del Banco de la República y los formularios cambiarios, precisamente el formulario número 2. Y entonces ella está resolviendo varias dudas allí. Entonces, ¿qué documento se debe presentar para reintegrar las divisas? Ahí está hablando de eso. Pónganse, por favor, al día con la grabación de la clase. ¿Listo? Nos dice la norma, no es posible. ¿Por qué? Porque las exportaciones de bienes son consideradas por el régimen cambiario como operaciones obligatoriamente canalizables en este mismo mercado. Lo que supone, o en palabras, digamos que más propias, es que por una exportación se debe recibir un pago y debe haber un movimiento de divisas desde el exterior hacia el país de donde está saliendo la mercancía. Sí, entonces si se recibe dinero, vamos a suponer que se reciba dólares en efectivo, pues eso no es lógico, porque las exportaciones todas son canalizables a través de los intermediarios financieros. Siempre debe haber un reintegro de divisas. O sea, siempre tiene que existir un manejo de divisas a través de una mesa de dinero de los bancos, en los que normalmente uno pues hace todo el proceso, ¿cierto? De compra y venta de divisas, dependiendo cómo sea. Entonces, si llega un giro que a través de un SWIFT, normalmente por el pago, de acuerdo a como uno haya hecho el contrato, si es un anticipo, si nos dieron ya un 50% o nos están dando el pago inclusive total de la mercancía, podría ser, o si están pagándonos. Vamos a suponer que no nos dieron anticipos y nos están pagando porque ya recibieron la mercancía. Es decir, nosotros fuimos los que anticipamos el producto, anticipamos sin recursos el producto, pero ya viene el primer pago, ¿no? Es la primera transferencia, supongamos. Entonces, en ese orden de ideas, todo tiene que canalizarse a través del banco o, como decía ella al principio de este video, pues a través de una cuenta de compensación. También lo explicó al principio, la cuenta de compensación es una cuenta que uno abre como exportador o como importador en el exterior. Normalmente se maneja en Estados Unidos o pues en, digamos, en países que normalmente puede uno tener una cuenta en el exterior. Puede ser Panamá, puede ser Islas Caimán, aquí cerquita de nosotros. Pero entonces, pues la lógica de esas cuentas es que están vigiladas y están supervisadas, obviamente, porque son de exportación o de importación y uno está registrado ante la DIAN como importador y exportador y tiene derecho a abrir esas cuentas en el exterior, pero para uso exclusivo de las importaciones y o de las exportaciones. Entonces no puede manejar dinero. Profe, para ¿Cómo? Kevin, que no te oí. Cuéntame. Kevin, se nos fue Kevin.
Kevin, ¿Aló? ¿Sí, señor. profe, me escucha? Sí, ahora Para sí. abrir estas cuentas toca pagar algo para poderlas abrir. No, normalmente se lo hace uno a través de las sucursales bancarias en el exterior de los mismos bancos con los que uno trabaja aquí. Entonces, Banco de Colombia tiene en Miami, Banco Da Vivienda también tiene su sucursal en Miami y abre uno la sucursal, la cuenta de compensación allí en el exterior a través de los intermediarios bancarios con su banco en el exterior. ¿Ok? Como abrir cualquier cuenta normal. Como abrir cualquier Solo cuenta. que... Claro que Listo. lo lógico y sobre todo si es en dólares, pues hay que hacer un depósito, ¿no? Un depósito inicial que normalmente creo que son pues para abrir la cuenta, creo que es muy poquito, debe ser como de $100 o $200, algo así. No es mayor cosa, pero es para hacer todo el tema de reintegro de divisas en el caso de la exportación o para giro de divisas en el caso de la importación, porque uno está pagando, ¿no? Entonces, lo que ella está hablando allí es que qué documentos debe presentar para reintegrar las divisas. Entonces, uno tiene que llenar varios formatos, pues los formatos normales de transacción, pero sobre todo el formulario número 2 del Banco de la República. Ahí está también el formulario número 5 del Banco de la República cuando está uno recibiendo y está haciendo reintegro de divisas, pero que son las famosas divisas, digamos, no oficiales, sino son, o sea, son oficiales, pero en el sentido de que son las famosas remesas, ¿no? Las remesas internacionales de familiares en el exterior. Entonces, vienen por otro tipo de, precisamente diferente de importación-exportación, sino es una transferencia, es una donación, o es, bueno, un regalo, lo que sea. Entonces, ese se llena, es el formulario número 5. Por eso es muy importante tener claro, pues, qué tipo de transacción es y obviamente uno cuando está hablando de exportaciones o de importaciones, pues tiene que utilizar los formularios que son. Hay sanciones del Banco de la República cuando no se utilizan este tipo de reintegros, cuando no se llenan los documentos, cuando por ejemplo, vamos a suponer que sea créditos en el exterior, entonces si se llena como si fuera una importación normal y que no da crédito en el exterior, pues eso tiene una sanción. Las sanciones del Banco de la República, las sanciones cambiarias son muy, muy altas. Estamos hablando normalmente del 300%, pueden llegar inclusive al 1000%, dependiendo de muchas cosas. O sea, son muy, muy onerosas, son muy altas, son muy complicadas y también son costosas. Entonces, hay que tenerle mucho cuidado a esos trámites, los trámites de reintegro de las divisas. Hay que saber qué está haciendo uno y saber si es una importación, si es una exportación, negociar las divisas, negociar las transacciones, ¿cierto? O sea, legalizar las transacciones también a tiempo, porque si le llega a uno el giro y le llegó el SWIFT y todo este tema y uno sencillamente no hace el trámite también a tiempo y esto pues también genera problemas. ¿Por qué? Porque porque los bancos necesariamente pues también tienen unos tiempos, ¿no? Estamos hablando de días hábiles y entonces el negocio de los bancos obviamente es comprar en la parte de comercio exterior, pues es tener su mesa de dinero y ganar por la intermediación de la compra y venta de divisas también. Ahí gana también el banco. Entonces hay que tener en claro que pues a veces uno puede, digamos, como exportador, viendo que, por ejemplo, está devaluándose un poco más la moneda en un determinado momento, pues puede de pronto no hacer reintegro de esas divisas tan rápido, sino esperar que mejore un poquito la tasa. Eso sí se puede hacer, pero no más de 5 días. Entonces uno podría llegar y decir, bueno, voy a darle
un espacio porque creo que esto, de acuerdo a mis análisis económicos, va a subir un poco más la tasa. Entonces, cuando esté un poquito mejor la tasa, vendo las divisas. Ojo que las mesas de dinero, esos son diariamente, abren a las 9 y cierran a la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, no es tan fácil uno decir, ah, la voy a vender a las 4 de la tarde. No, eso tiene unos momentos y unos tiempos especiales, obviamente. Entonces, en comercio exterior, pues uno tiene que estar muy, muy avesado en ese tema de tiempos y saber, pues, también cómo está la TRM, cómo está subiendo, cómo está bajando. Entonces, eso tiene que negociarlos con los traders de las mesas de dinero de los diferentes bancos, o sea, de su banco. Entonces, normalmente uno se hace amigo, normalmente, ¿no? Se hace uno amigo de algún trader que está, el que le corresponde la cuenta a uno, o de pronto a alguien que ya conoce uno en comercio exterior de los bancos, y uno normalmente habla con él, y con él es que se negocian las divisas. Uno trata de negociar las divisas lo mejor posible, obviamente para ganar en el cambio, ¿cierto? Entonces, si le pagan mucho más pesos por dólar, pues va a ganar más platica ahí por ese lado. Entonces, pero eso es en función de la devaluación. Si estamos en épocas de reevaluación, pues grave, porque eso nos va a quitar pesos, precisamente pesos por dólar, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos acá. Adicionalmente, no solo en el régimen cambiario, sino también en el régimen aduanero, tampoco se permite, digamos, que el intercambio de mercancías como una operación de comercio exterior. Entonces, por lo tanto, si se envía una mercancía, se debe recibir el pago por la misma. Ah, sí, entonces no hay el famoso trueque, digamos, uno no que dice, ah, yo le mandé tales mercancías y recibí tales mercancías. No, eso no. Siempre que hay una exportación, debe haber un reintegro de divisas, ¿cierto? Los trueques ya como tal no están avalados, pues, en términos de comercio exterior. Cuando en una época sí estuvieron, obviamente fueron épocas anteriores a la apertura económica en Colombia, o sea, anteriores de 1990. Antes de 1990, efectivamente, sí existía el trueque. Inclusive se traían camperos, se traían vehículos especiales, esos vehículos, por ejemplo, de la ex cortina de hierro, todos los vehículos, por ejemplo, esos Aro Carpati, todos esos que eran de Rumania, los UAS, camperos UAS, y las neveras, unas neveras que se traían a gas de aquella época. Y todas esas eran rusas, ¿no? O sea, era intercambio de café, o sea, uno exportaba café y de acuerdo a X toneladas de café exportado a estos países, ellos mandaban estos bienes, que en este caso para nosotros eran los vehículos, camperos guas, tractores también se traían por compensación. Es un sistema de compensación que se llamaba, pero eso fue antes de 1990. Pero existió, o sea, existió el trueque. Era un tema a nivel nacional, es decir, debería existir, obviamente, una empresa en Colombia que hiciera el ejercicio de exportar, o que la cuota era por un sistema de cuotas también, ¿no? De aquella época. Entonces, ese sistema de cuotas era que se mandaban en exportación determinada número de toneladas de café, que era nuestro principal producto de aquella época, y cumplíamos la cuota de exportación, y al cumplir la cuota de exportación, pues podíamos traer determinado número de camperos, ¿no? No sé si ustedes conocen esos camperos Aro Carpati o esos camperos UAS, ¿no? ¿No los tienen en la mente? Kevin o Oscar. No, profe, casi no. Pues lo único que recuerdo del campero así
Es el que, este 4x4, este chiquito, que uno se agarraba y ahí montaban los costales y eso, pero no sé qué modelo era exactamente. Ah, ya. No, sí, pero esos eran, sí, exacto, pero esos eran son los del famoso eje cafetero, ¿cierto? Esos son los, Exacto, sí. sí, 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 sí. Esos son los Jeep, ¿no? Marca Jeep, esos son los, Eso, exacto. Esos, pero pero igualmente no. Los esos otros que usted menciona, no los tienes de en cuenta, no, esos son más viejitos, por eso les digo sí, 1990. los de la URSS, no, no alcancé a No, conocerlos. no, ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan de eso. Pero bueno, no, sí, era muy parecido a lo de los camperos, estos también que se traían, eh, eh, también se trajeron de esas, en aquella época, se traían de esos camperos viejitos, ¿cierto? De esos, ¿cómo es que se llamaban estos? Land Rover. Los Land Rover, que eran ingleses, los Land Rover, también se traían por sistema de compensación. Se traían esos también, esos marca Jeep, ¿cierto? Pero tienen otra marca, ¿cómo es que se llamarían? Era la marca vieja de los Jeep, pero bueno, pues dígame acuerdo. Sí, y efectivamente se traían también por sistema de cuotas por compensación, ¿sí? Entonces se mandaban, digamos, a los determinados países, se mandaban las cuotas de exportación y uno podía, si ya se cumplía la cuota de exportación con determinado país, importar de allá, de ese país, eh, digamos, cierto número de mercancías o de vehículos o lo que estuviera trayendo. Pero era interesante, pero también complicado, ¿no? Porque si no cumplía la cuota, pues no podía traer nada de esos lados. Y era muy complicado en aquella época, porque antes de 1990, pues no había apertura económica, ¿cierto? Era un sistema, era el famoso sistema, digamos, eh, que se dio, pues, por el lado de la CEPAL, ¿cierto? Que es un organismo, pues, adscrito al Banco Mundial, eh, para Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, y esa CEPAL, pues lo que decía era que el modelo económico que debíamos tener en aquella época era un modelo de sustitución de importaciones, es decir, para aumentar toda la industria nacional. Entonces era un modelo de economía diferente, no era economía abierta, sino una economía cerrada. Era un modelo de sustitución de importaciones. Vean lo interesante. Entonces, antes de 1990, pues el país de cierta forma estaba cerrado a la economía mundial, solamente se importaban este tipo de cosas, pero por cuotas de compensación, cuotas de exportación que daba el mismo gobierno. Entonces, era más difícil el tema. Ahora sí, después de 1990, obviamente la apertura económica, que podíamos importar, exportar, abrirnos, nos abrimos a los mercados, obviamente, eh, aunque hay muchas críticas de que después de 1990, con la época que llegó Gaviria, no sé si se acuerdan, entonces llegó el político que, que le entregó el hijo de nuestro, de Galán, de Luis Carlos Galán, que fue asesinado en Soacha, y el hijo, pues, que es senador actualmente, eh, ¿cómo se llama el muchacho? ¿Se llama qué? Juan. Bueno, es que tiene, ahí hay dos, ¿no? Uno que es José Fernando Galán, y el otro que se llama, es Juan algo, pero bueno. Y entonces él fue el que le dijo en ese momento cuando, pues con todo el dolor y todo el alma, porque efectivamente iba a ser, lo mató, pues, lo mandó matar Gaviria, ¿no? Escobar Gaviria, no Gaviria el presidente, ¿no? Lo mandó, o sea, por el tema de la época tan complicada, de aquella época que era todo el tema del narcotráfico, entonces estaba pues el boom, obviamente, del narcotráfico y todo el mundo, y Pablo Escobar, ¿no? Armando toda la guerra contra la política y todo lo demás. Entonces, porque no quería que lo extraditaran. Y él
pues mandó a matar a mucha gente y dentro de ellos, pues obviamente al candidato de aquella época, Luis Carlos Galán Sarmiento, que definitivamente iba a ser el presidente de Colombia y pues lo asesinaron. Y al asesinarlo, pues lo que, quien, como dicen, como quien recogió las banderas fue Gaviria, que no era muy conocido como de aquella época como político. Y entonces prácticamente fue nombrado porque el hijo le dijo, tome usted las banderas de la patria de mi padre y no sé qué, ta. Entonces todo el mundo votó por él, como en esa especie de solidaridad. Pero no era una persona conocida políticamente de aquella época. Después sí se vino a dar, pero entonces de las cosas que hizo Gaviria, pues fue hacer el famoso tema de la apertura económica colombiana en 1990, que obviamente ayudó pues a que el comercio exterior se dinamizara y cambiara definitivamente, pero no estuvimos muy preparados, tuvimos muchos inconvenientes, no hicimos lo necesario para prepararnos, sino fue un tema pues prácticamente se armó por coyuntura, pero todos los demás países estaban ya haciendo exportaciones. Pero solamente para darles un ejemplo, en temas de comercio exterior, antes de que se aperturaran, porque también tenían modelos, los famosos tigres asiáticos, antes de que se aperturaran al comercio exterior, ellos se prepararon casi 10 y 20 años con la industria, ¿cierto? Con su propia industria para exportar, es decir, tener mejores costos, tener materias primas, generar valor agregado en las materias primas y obviamente producir bienes y servicios para exportación. Eso fue lo que no hicimos, sino nosotros pues, a través de un decreto, prácticamente a través del plan, bueno, eso fue no decreto, es el famoso plan de desarrollo de Gaviria, pues dijo, no, pues vamos a hacer la famosa apertura económica, pero nos dejó muy desprovistos, muy desnudos ante el mundo, y por eso mucha gente sí se hizo multimillonaria, pero a raíz de las falencias de comercio exterior que existían en ese momento. Entonces nosotros no Sí, estamos... profe, o sea, yo creo que esas riquezas que se generaron fueron a base pues de las importaciones, ¿no? Pero Sí, no de las exportaciones. no de las O sea, comenzaron exportaciones. a traer muchos productos, ya que aquí no se reforzaron en las fábricas y en esta evolución de la materia prima, sino simplemente se enfrascaron en seguir produciendo la materia prima, pero no se desarrolló, digamos, un aspecto secundario de ella misma. Claro, Entonces, al abrirse el país, lo que se abrió fue a la importación y comercializar esa misma importación, de acuerdo, precisamente con Asia. de acuerdo. Y entonces ahí pues estábamos pues en desventaja, ¿no? Desafortunadamente, pero bueno, de todas maneras, finalmente pues hemos logrado empezar y tuvimos unas épocas interesantes hacia los años 2004, 2005, 2006, 2007, que tuvimos más exportaciones que importaciones y otra vez después, y los últimos 3 y 4 años, pues hemos estado obviamente más importaciones que exportaciones. Pero bueno, en general, digamos que ya hemos podido a través de los TLCs, a través de estos tratados de libre comercio, evolucionar y poder exportar varios de nuestros bienes y servicios que no solamente era el café, que ahora tenemos muchos más y obviamente hemos evolucionado con eso. Pero vamos a seguir, terminamos de ver este y vemos otros dos de exportaciones e importaciones. A menos que sea una muestra sin valor comercial, que en este caso cuando se hace el envío de una muestra sin valor comercial, pues se debe dejar el soporte ante la autoridad aduanera, en este caso la DIAN, de que se envió una mercancía sin valor comercial y que por lo tanto no se va a realizar un reintegro de esta operación. Así, eso es muy clave. Cuando uno manda las muestras sin valor comercial, tiene que hacer todos los trámites normales como si fuera una exportación, tiene que llegar a mandar el DEX y todo esto, pero para efectos precisamente de los reintegros de divisas, porque si no, queda una especie, si uno hace una, si uno manda una mercancía al exterior, es como si fuera una exportación, pero si no deja en claro
que es una muestra sin valor comercial, que es una muestra que el cliente necesita ya y que no nos la va a pagar, pues entonces usted estaría, si no deja eso en claro, estaría diciendo que hizo una exportación, así sea de 2 toneladas de lo que sea, o de 10 productos, e hizo una exportación. Entonces, lo que estaría pendiente sería un reintegro de divisas. Entonces, usted quedaría debiéndole, como dicen, al país ese reintegro de divisas. Porque si no, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo pagó? ¿Fue una donación? ¿Fue un regalo? ¿Qué fue? No. Si usted hizo la exportación, tiene que saber y sabe, pues, que obviamente tiene que haber un reintegro de divisas. Entonces, para que no haya reintegro de divisas, pues tiene que decir en qué calidad se fue, y una de ellas, la fundamental, y en comercio exterior y obviamente en negocios internacionales, pues la lógica es mandar unas muestras comerciales para poder vender más, obviamente, y ahí sí efectivamente hacer una exportación con todas las de la ley. Entonces, ella está planteando ese caso, en ese caso de qué documentos debe presentar para reintegrar las divisas. Obviamente, en ese caso, pues no va a presentar ningún documento de reintegro, porque a través del DEX que envió y dice claramente que es una muestra sin valor comercial, no tiene que hacer reintegro de nada. Otra pregunta que surge y es, ¿en qué consiste el plazo general del reintegro de divisas? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene un exportador para reintegrar las divisas? Entonces, aquí nos tenemos que remitir a la resolución 8 del 2000, donde dice que el plazo es de 6 meses a favor del exportador. Es decir, que en este tiempo el exportador puede disponer de los recursos en el exterior sin que requiera canalizarlos en el mercado cambiario. Este plazo debe contarse a partir del momento en que el exportador recibe los recursos en el exterior. No obstante, su reintegro se debe realizar a través del mercado cambiario y se debe realizar antes del vencimiento de estos 6 meses. Entonces, aquí es muy importante, y es que cuando se reciben divisas del exterior por una exportación, se tienen hasta 6 meses para declarar esas divisas y para... Se tienen hasta 6 meses nomás. Fíjense que por eso hay tiempos. Cuando uno, vamos a suponer, supera los 6 meses de la fecha de reintegro de las divisas y no las ha legalizado a través de los formatos con Banco La República, con el comercio exterior de su banco, pues queda como si fuera un crédito externo a su compañía. Entonces, automáticamente usted tendría que presentar garantías en el sentido de que, pues, a usted le hicieron un préstamo. Entonces, como eso no es cierto, no le hicieron un préstamo, sino que eso es una exportación, pues cuando usted vaya a legalizar y dice, ah, no, es que pasaron 8 meses, y usted dice, ah, no, es que eso es una exportación, yo no tengo ningún crédito externo. Entonces le pegan una sanción por no haber hecho a tiempo el reintegro de divisas como una exportación. Y esas sanciones son las que yo les digo que pueden generar inclusive el 300%. Entonces, si usted reintegra, vamos a suponer que sea una importación pequeña de $10,000, pues la sanción es de $30,000. O sea, fíjense, por no hacer bien las cosas, qué tan costoso pueden salir. Entonces, tiene que tener ustedes como auxiliares de comercio exterior, como técnicos en comercio exterior, el tema de reintegro de divisas es muy, muy importante. Tanto envío y transferencia de divisas para importaciones y pagos de importaciones como pagos de exportaciones, es decir, cuando nos pagan. Entonces, hay que saber hacer las cosas y llenar todos los documentos, porque hay una responsabilidad no solamente de los documentos de trámite normal ante las autoridades aduaneras, sino ante las autoridades cambiarias, que en este caso son la misma DIAN y el Banco de la República. O sea, el ente cambiario en los países son los bancos centrales,
que manejan el tema de las divisas. Entonces, con su intermediario bancario. Entonces, el tema financiero también es muy importante tener eso muy en claro. Y finalmente, la siguiente pregunta: ¿cómo se debe pagar una exportación de servicios? En este caso, los servicios son operaciones del mercado libre o no regulado, es decir, que no corresponden a una operación obligatoriamente canalizable. Es decir, que si el exportador de servicios quiere declarar las divisas procedentes de una exportación, pues ya es, digamos, que bajo su propia decisión, porque es algo voluntario. En caso de que lo quiera realizar, entonces debe diligenciar el formulario número 5, que corresponde a la declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos. Asimismo, digamos que el régimen cambiario lo que nos dice es que el exportador de servicios, digamos que puede recibir el pago por diferentes medios acordados entre el comprador y el vendedor. Entonces puede realizarse a través de un cheque, se puede realizar en efectivo, o se puede incluso realizar a través de la consignación en una cuenta del Mercado Libre en el exterior, es decir, en una cuenta que tenga el exportador en el exterior y que no la declare. Si es, por ejemplo, a través de un cheque o en efectivo, ahí es muy importante tener en cuenta cuáles son las restricciones o cuáles son los montos establecidos y permitidos para el ingreso a Colombia sin declararlos, que en ese caso son hasta $10.000. Hasta $10.000 nomás. Esto es todo sobre la declaración de cambio por exportaciones. Entonces, ahí tienen ustedes en la plataforma la declaración de cambio por exportaciones. Está muy, muy claro, está chévere. Cada pregunta y cada solución está clarísima. Entonces, vamos a mirar lo que les había dicho hoy, cómo exportar en Colombia, ¿cierto? Aquí hay una serie de pasos. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la presentación de cómo exportar en Colombia. Y antes de esto, esta información que ustedes ven aquí la obtuve de la regulación aduanera en el decreto 1165 del 2 de julio del 2019. Allí pueden encontrar. Que es la que hemos estado hablando, ¿cierto? Es la que ustedes tienen. ¿Ya vieron el mapa conceptual que manejamos allí? Ojo, ojo, señores. El lunes me tienen que dar la tarea y hacemos el primer examen. Bueno, ¿ok? Listo, sí, señor. Listo, profe. Bueno, entonces, para que se preparen, porque todos estos videos van a entrar allí. Todo lo que estoy preguntando es lo que hemos estado viendo y sobre todo del decreto. Ustedes tienen que revisar bien el decreto. O sea, yo sé que es harto porque pues uno no está acostumbrado a ese tema, ¿cierto? A las leyes y a todas estas cosas, pero lo que pasa es que nosotros sí como auxiliares de comercio, como técnicos en comercio exterior, tenemos que saber la norma. O sea, es la parte técnica, inclusive es tan importante conocer la norma como si fuera el técnico en esa área. Por eso les digo yo, es como si fuera abogado. Y tiene que saber cómo funciona la norma. Digamos, tanto en la teoría, porque la teoría es la ley, como en la práctica, ¿cierto? Porque de eso se trata. Entonces, es verla. Hoy, en este momento estamos viendo la ley, pues el decreto, la norma, en términos de, digamos, teóricos, ¿cierto? Porque pues y la aplicación real, pues es a través de los casos que hemos visto, los ejemplos que tenemos y tal. Entonces, sigamos mirando lo que ella nos está planteando acá. Son 8 minuticos. Revisen bien el tema, sobre todo con la ley, con la ley que estuvimos charlando, ¿cierto? Que es la 1165. Ya la 1165 del 2019 y la resolución 046 también del
del 2019, que es la que reglamenta la 1165. Es muy importante eso. Sale la resolución 046 de la DIAN con el Departamento de Comercio Exterior, es decir, con el Ministerio de Comercio Exterior, reglamentando el decreto 1165. Bueno, entonces miremos qué nos dice ella sobre las exportaciones. Contra la información, y aquí puse los artículos para que también se puedan ir guiando. Dejando esto, pues vamos a empezar. La exportación en Colombia es un proceso. En comparación al proceso de importación, este es más sencillo. ¿Por qué? Porque la exportación en Colombia se incentiva con el objetivo de mejorar la economía del país. Además, trae muchas ventajas. Antes de empezar con el paso número 1, que corresponde a la autorización de embarque, a la solicitud de autorización de embarque, hay que dejar en claro que existe un proceso previo. ¿En qué consiste este proceso previo? Podemos identificarlo como un plan exportado, un análisis de nuestro producto y el lugar a donde se va a exportar. ¿En qué consiste este análisis de nuestro producto? Esto es posición arancelaria. También podemos encontrar requisitos arancelarios y pararancelarios. Entonces, es el análisis del mercado, por un lado, es decir, obviamente si yo voy a exportar, pues yo tengo que hacer un análisis del mercado exterior para saber a dónde voy a exportar, o sea, a qué país voy a exportar, si tengo tratado de libre comercio con ese país, si me beneficia ese tratado de libre comercio de acuerdo a mi producto y arancel. Entonces tengo que ver en qué partida arancelaria estoy, ¿cierto? Hola, Andrea. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Lograste llegar? Bueno, Qué eso está muy pena, bien. profe. Sí, qué pena. Bueno, pero nuestro compañero Edwin sí hoy sí no alcanzó a llegar, ¿no? Andrea. ¿Y qué estamos haciendo, profe? Qué pena. Pues básicamente lo que yo les había dicho ayer, importaciones y exportaciones, vemos todos los temas de trámites, inclusive los trámites cambiarios, eso ya lo vimos, pues en esta clase. Entonces te toca revisar es el video inicial, o sea, el video de esta clase, la grabada, bueno, para que te pongas la primera partecita al día, ¿ok? Vale, profe. Entonces, acá estamos hablando de exportaciones. Entonces, ¿cómo exportamos en Colombia? Y con base, obviamente, en el 1165, que era lo que yo les había dicho que revisáramos para hoy. Ojo que tenemos también examen el lunes, bueno. Y es con base en todas estos videos y todo lo que hemos visto, ¿vale? Vale, profe. Y la tarea, me la tienen que entregar el lunes también, la tarea. Son dos cositas. Bueno. ¿Cuáles son los requisitos arancelarios? Bueno, entonces, otra cosa importante, entonces el análisis de mercado, el análisis de producto, el análisis de tratados, es decir, el análisis como tal de beneficios arancelarios y parancelarios o no arancelarios, ¿cierto? O sea, los beneficios, si hay beneficios por tratados de libre comercio con los países a los que yo elegí hacer la exportación, o por el contrario, hay gravámenes o hay elementos como los fitosanitarios, por ejemplo, que se convierten en barreras arancelarias, en barreras no arancelarias para poder acceder a los mercados. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tengo que ver, planear antes de mi exportación, y es lo que ella está hablando. Antes de hacer eso, pues antes de hacer la solicitud de autorización de embarque, pues yo tengo que haber hecho todo ese análisis, ¿no? Toda la planificación de la exportación, pero sobre todo previendo que hay una serie de pasos que tengo que cumplir, una serie de documentos que tengo que entregar y realizar antes de la exportación. Entonces, tengo que prepararme como prepararme antes para la exportación. Referencia a los aranceles,
al IVA, que son los tributos aduaneros. ¿Cuáles son los Y tributos están por otro aduaneros? lado los requisitos para arancelar. Esto no tiene nada que ver con el pago de impuestos, son más que nada documentos, soportes, vistos buenos, que se requieren en el lugar donde vamos a exportar, ¿verdad? Entonces, para el caso contrario de lo que hablaba nuestro compañero Edwin, ¿no? Que el que trabaja en el INVIMA, pues él es el que da los vistos buenos precisamente para poder importar eso. Para poder importar todos estos nuevos temas, sobre todo de médicos que se están importando para lo del COVID-19. Entonces, él es el especialista en el INVIMA para cubrir el tema ante la DIAN, de darle los vistos buenos precisamente para poder importar esos bienes, ¿cierto? Es lo que nos estaba hablando su compañero la vez pasada, ayer o antes de ayer. Bueno. Para exportación también. Entonces, vamos a suponer que vamos a exportar también de los mismos productos que estamos haciendo acá. Vamos a suponer que vamos a exportar mascarillas. Pues debemos entender si en Estados Unidos la FDA tiene algún sistema, digamos, de revisión, de análisis, de cumplimiento de requisitos. La FDA es como el INVIMA de acá, ¿no? Más o menos. Entonces, la Food and Drugs Administration, que esa es FDA en Estados Unidos, que es la que precisamente está pendiente de todo ese tema. Entonces, la FDA de allá pues nos va a dar los vistos buenos, sí o no, que tenemos que solicitar antes de que llegue nuestra mercancía, y si necesitamos permisos de la FDA, ¿cierto? Para que pase la mercancía y para que nos dé vistos buenos la mercancía. Entonces, como exportadores también tenemos que entender muy bien qué estamos exportando y qué requisitos tengo que cumplir en el exterior. Ojo con eso. En este plan exportador también hay otra información, por ejemplo, el precio del producto, de pronto características políticas y económicas del país donde va a llegar la mercancía, distribución, también se da información sobre la empresa que está exportando, entre otras cosas. Ya dejando eso claro, vamos con el primer paso, que es la solicitud de autorización de embarque. Está en el artículo 348 de la Declaración Aduanera del Decreto 1165. Esta solicitud de autorización tiene vigencia por un mes y durante este mes se puede aceptar o rechazar la autorización, la solicitud. Bueno, ¿cuándo se rechaza? Cuando la solicitud se presenta a una aduana con jurisdicción diferente o cuando la solicitud no incorpore mínimo la siguiente información. La subpartida arancelaria, esta la pueden encontrar en la página de MINSCA, o no incorpore la descripción de la mercancía, la consolidación, si a esto corresponde, la cantidad de la mercancía, el peso, el valor FOB, entre otros. También tiene que incorporar la clase de embarque, si es embarque fraccionado o embarque único. Fíjense por qué yo les recomiendo el tema de los 5 terms. Porque es que allí hay que incorporar el valor FOB de la mercancía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor FOB de la mercancía? ¿Quién me lo recuerda? FOB, ¿qué significa? FOB. ¿Qué significa 5 term? A ver. ¿Quién me dice? Para ganarse un 5. Free on board, Free creo on board. que traduciría Sí. y se utiliza para la compraventa, ¿no? En el transporte de mercancías por barco. Sí. Pero, ¿qué significa free on board? Es decir, libre. Ah, libre a bordo. Libre puerto de carga. En puerto de carga a bordo, ¿cierto? Libre a bordo. Exacto, sí, perdón. Ok, entonces, free on board quiere decir que usted tiene que hacer todo el cálculo como exportador, porque estamos en este caso como exportadores, hasta puerto de origen, que en este caso podría ser, por ejemplo, bueno, inclusive puede ser puerto de origen Bogotá, ¿no? Si es aéreo, o puerto de origen, si es marítimo, pues tenemos Buenaventura por el Pacífico, tenemos
allí pues hay varios puertos, ¿no? Pero en general pues se pone la ciudad. Entonces es FOB Buenaventura, FOB arriba, por ejemplo, FOB Cartagena, FOB Dibuya, FOB Barranquilla, Santa Marta, ¿cierto? Son como los puertos que más, FOB Guajira, digámoslo así, porque está Puerto Bolívar, que es donde se exporta el carbón de Cerrejón, ¿no? Entonces, el FOB, pues obviamente, uno como exportador tiene que tener muy claro sus costos y sus análisis de precios de sus costos, y tiene que dar el precio FOB, y el precio FOB no es de costos, es un precio con el que está ya hablando de utilidad. Entonces, si usted calcula mal su FOB, pues puede estar perdiendo plata si no hizo bien el cálculo de la logística hasta poner la mercancía al lado del buque, free on board. Es más, no es, ese es fast, es free alongside, along ship. Entonces, ese es al lado del buque, fast. No, aquí está pidiéndoles free on board, es decir, libre sobre el buque, free on board, sobre el buque. Entonces, inclusive la logística de colocarlo en el buque, la sea por grúa, sea por el sistema que sea, banda, lo que sea, pues allí tiene que estar incorporado ese valor más su utilidad. Si usted no hizo bien los cálculos, desafortunadamente puede llegar a perder mucho dinero como exportador. Entonces, por eso hay que hacer muy bien los cálculos, hay que manejar muy bien los temas logísticos y obviamente los temas de trámites también, porque dependiendo de la demora en los trámites también puede generar sobrecostos. Ojo con eso. Bueno, pero sigamos acá. Bueno, aquí tenemos el embarque fraccionado. El embarque fraccionado se puede dividir en datos provisionales y en datos definitivos, pero antes de esto vamos a ver qué es embarque fraccionado. Si, por ejemplo, yo compro un contenedor, porque yo voy a exportar una mercancía a Estados Unidos, por ejemplo, pero ese contenedor es muy grande para transportar solamente mi mercancía, queda espacio. ¿Qué hago aquí? Es muy probable que ocurra lo siguiente. Otro exportador, otro usuario exportador me dice para contratar de pronto ese espacio que sobró de mi contenedor, ¿verdad? Él va a transportar también su mercancía al mismo país de destino al que yo la voy a trasladar. Entonces, esto se puede hacer. ¿Qué pasa? Esta mercancía está consolidada en un único documento, pero existen ciertos documentos hijos, por llamarlos así. Ya han visto claro ahora sí cuáles son los embarques fraccionados con datos provisionales. Podrá presentar la solicitud de consolidación en cualquier momento durante el término de vigencia y a más tardar 3 meses siguientes al cumplimiento de cada año. ¿Por qué se da estos datos provisionales? De pronto, por la naturaleza de las mercancías, o de pronto si se van a hacer más embarques en el transcurso del tiempo, del transcurso de ese año. ¿Y cuáles son los datos definitivos? Se presenta la declaración de consolidación sin exceder los 10 días al mes siguiente cuando se efectúe el embarque. Esto se presentará por medio de los servicios electrónicos de la DIAN. Tenemos luego los embarques únicos. Están los embarques únicos con datos provisionales. En este caso, debido de pronto a las características de la mercancía, esta no permite que el exportador disponga de información definitiva. Por eso se consideran datos provisionales porque pueden ser cambiados, pueden ser modificados. Luego tenemos el paso número 2, que donde se lleva la mercancía a la zona primaria o secundaria aduanera. Esta información la pueden encontrar en el artículo 354 355 de la Declaración Aduanera, decreto 1165. Bueno, esto de la zona primaria o zona secundaria aduanera dependerá de la naturaleza de la carga, si se lleva a la primaria o a la secundaria.
La mercancía se trasladará a un lugar de embarque por donde saldrá del TAN. Esto se debe informar a la DIAN y esta procederá a decir por donde saldrá del TAN. ¿Qué significa TAN? ¿Qué Yo significa lo TAN? tengo, profe. Yo lo tengo, espera. Es territorio aduanero nacional. Territorio aduanero nacional. Entonces, bueno, normalmente los puertos que tienen zonas primarias o secundarias, pues son los puertos más organizados, pero hay puertos pequeños que, pues, que no están clasificados en este tipo de zonas, pero normalmente está clasificado de acuerdo, así se manejan contenedores o carga suelta o carga bulk, que carga granel, ¿no? O si definitivamente es un puerto muy pequeño y solamente está manejando pues un tipo de mercancía, ya sea granel o ya sea en contenedores, pues entonces un puerto especializado, o sea, un puerto multimodal, pues entonces sí va a tener zonas especiales, es decir, zonas primarias y secundarias. Pero cuando es un puerto muy pequeño y es un puerto especializado, pues, y es un puerto de solo un producto, pues no tiene esa división, ¿ok? si se realiza la inspección física, documental o inspección intrusiva. Bueno, ¿en qué consiste la inspección física? Aquí el personal de la DIAN toma las mercancías con sus propias manos y verifica que tenga relación con la mercancía registrada en los documentos. ¿Qué es la inspección documental? La inspección documental no se hace sobre la mercancía física, sino solamente sobre los documentos, como su mismo nombre lo indica. Pero ¿en qué consiste la inspección no intrusiva? Aquí, a diferencia de pronto de la inspección física, los encargados, el personal de la DIAN, no va a tomar la mercancía, a abrirla, a verificar que todo esté bien, sino es una especie de escáner donde se va a detectar lo que se lleva dentro de pronto los bultos, las cajas, lo que se va a transportar. A eso se refiere con inspección no intrusiva. Bueno, dejando eso, vamos con el paso número 3 y corresponde a el embarque de las mercancías. No solo el embarque, sino la solicitud de embarque, ¿verdad? Se lo pueden encontrar en el artículo 359-360 del decreto 1165. Esto se hace, esta solicitud de autorización de embarque, por medio de los sistemas informáticos de la DIAN. Y solo se podrán embarcar las mercancías si no se encuentran inconsistencias. Pero digamos que sí se encuentran, pero que estas no requieren ningún requisito adicional. En este caso sí se podrán embarcar. Luego tenemos el artículo 362. Bueno, antes de esto voy a decir otro de los requisitos o motivos por los cuales no se podrá embarcar la mercancía. Esta parte de solo si no se encuentran inconsistencias se refiere, tiene relación con la inspección, ya sea física, documental o no intrusiva. Como dije anteriormente, que existen inconsistencias entre lo que está escrito en los documentos y lo que hay en verdad de mercancía en el buque, en el camión o en el avión. ¿De acuerdo? Ahora sí, artículo 362, certificación de embarque. La presenta el transportador y se relaciona en el manifiesto de carga. Cuando la DIAN lo verifique, se genera el recibo. Esta es la certificación de embarque. Luego tenemos el paso número 5. Se presenta la declaración de exportación. Esto es ya lo último, donde una vez autorizado el embarque, embarcada la mercancía y el certificado, y presentado el certificado de embarque, el declarante deberá presentar la declaración de exportación acorde. Luego de esto existe también un proceso posterior, ¿cierto? Que son los medios de pago de las exportaciones y las entidades donde se van a cancelar esto. Esto lo puedo explicar en otro video. Ojalá les haya quedado claro. Muchas gracias. Bueno, entonces eso nos da la visión de los pasos más sencillos pues para la exportación, ¿cierto?
Están en los artículos precisamente del 1165, así de claros, y obviamente está como un diagrama de flujo en el sentido de que si todo está bien, pues corre la mercancía y corre el proceso, pero si alguna cosa está mal o tiene inconsistencias, pues obviamente pues se devuelve o hay épocas, hay procesos en los que se puede subsanar el error, hay otros procesos en los que no se puede subsanar el error. Pero eso lo dice precisamente los artículos y el régimen sancionatorio que está más adelante en el 1165, precisamente. Entonces hay unos errores subsanables y hay otros que no son subsanables. ¿Ok? Entonces, y el clásico error no subsanable, pues da normalmente lugar a la aprehensión de la mercancía y al confiscamiento de la misma. Entonces puede haber una aprehensión en estado inicial, pero pues si se puede subsanar el error, la vuelven precisamente a soltar y no queda en estado de confiscamiento. Bueno, acá en este también es muy interesante lo que aquí plantea este video. Desde el Centro de Entrenamiento Logístico y Aduanero Cela Empresarial de Smart Logistics de Colombia Limitada, voy a explicar cuáles son los documentos que se requieren para exportar. Bienvenidos. Para que la información quede más precisa, voy a definir la base documental en dos grupos. El primero, que estará conformado por los documentos que el exportador de manera directa debe de generar y los que debe de tramitar. Y el segundo grupo estará atendido por los actores que intervienen en la cadena logística y que por su mediación aparecen conforme el servicio se contrata, independiente del término de negociación, y que para esta explicación los vamos a conocer como documentos generados por terceros. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Es imperioso aclarar que el Incoterm define cuál de las dos partes, exportador o importador, contrata los servicios logísticos y por tal razón debe de estar atento a la base documental generada en el proceso. Bien, los documentos que aparecen previos a la exportación serán los siguientes. En primera instancia vamos a encontrar el contrato internacional, el cual se negocia entre las partes y se establecen las pautas de cómo se realizará esa compraventa internacional, atendiendo pormenores como el Incoterms, su versión y el lugar de entrega. También se establece el valor del contrato o cantidades a abastecer en un determinado periodo de tiempo. Se revisan las cláusulas de cumplimiento y responsabilidades de propiedad intelectual cuando es el caso. Se establecen puntos geográficos de distribución y todas las demás particularidades que involucran el ejercicio de la compraventa internacional y que sea beneficioso para ambas partes. Una vez los involucrados acuerdan sellar ese pacto comercial, se establecen las ventas y en principio la cotización inicial, por así decirlo, será la factura pro forma, que se hace con el fin de iniciar la venta internacional y se destacan no solo las cantidades y valores, sino que se deja constancia de los tiempos en los que se despachará la carga. Se establece también la forma de pago y la demás información ajustada a las necesidades de esa exportación. Recordemos además que la factura pro forma es un documento informativo previo a la factura comercial que viene siendo la definitiva. Ok. Cuando la negociación queda en firme, el exportador deberá alistar los documentos que le compete realizar y los que debe de tramitar ante las entidades del Estado, dependiendo también la naturaleza del producto, para que pueda salir del país de origen y asimismo, si es el caso, pueda enviar los documentos que le corresponde a su cliente y en el momento de la importación todo esté conforme también. Voy a detallar los documentos que el exportador debe de tramitar de manera directa a causa de la venta internacional. Estos son la factura comercial, que es la formalización de la proforma,
Este documento define la responsabilidad de vender conforme a un Incoterm y su versión, valor, lugar de entrega y tiempos para la misma. También se establece la moneda de negociación, se establecen cantidades, el medio de pago y todos los aspectos que se pactaron previamente. El exportador también será responsable de emitir, solo cuando sea necesario, la lista de empaque, que más que comercial es un documento de carácter logístico, debido a que se profundiza la información del producto en su descripción, pesos, ya sean netos y brutos, el volumen, también se habla sobre la información de cada unidad de carga. Algunas listas de empaque incluso establecen la manera en la que se debe manipular o almacenar un determinado bien. Un tercer y cuarto documento, del cual es autónomo el exportador en su elaboración, son las fichas técnicas y manuales de uso, ya que estos documentos consolidan detalles específicos de los productos, tales como características técnicas, características de funcionamiento, aplicación, cantidades, armados, ensamble de partes, almacenamiento, fechas de vencimiento y demás información que sea relevante para el trabajo o el uso del producto, al igual que el modo de desecharlo cuando sea el caso. Sin embargo, hay otros documentos que, si bien el exportador los debe de entregar para el procedimiento aduanero de exportación o importación para su cliente, según corresponda, no tiene la potestad de emitirlos de manera directa o autónoma. ¿Por qué? Porque dependerá de las autoridades en las entidades estatales, las cuales avalarán la legalidad, calidad o elaboración del producto para la exportación. Estos son, por ejemplo, en primera instancia, los certificados de origen para que el importador pueda acogerse a beneficios arancelarios y los cuales se tramitan con entidades específicas de cada gobierno. Estos ayudan a identificar el origen nacional o regional del producto. Asimismo, se convierte en coadyuvante de las estadísticas en la producción nacional. Por su parte, hay otro que es la hoja de seguridad, y este documento describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar, incluso desechar con seguridad, siendo una herramienta de orden logístico, administrativo, legal y aduanero. También encontramos los registros de orden sanitario. Por su parte, los emiten las entidades encargadas de la seguridad sanitaria de los países, en productos del sector médico para humanos, al igual que veterinarios, alimentos, agropecuarios, cosmético, aseo y entre otros, para garantizar la calidad de ese grupo de productos en el mercado. Encontramos también los vistos buenos y permisos que se tramitan con las entidades que correspondan, conforme la naturaleza de la mercancía y su vigilancia y control. Por ejemplo, los permisos anuales para la exportación de hidrocarburos o especies vegetales. Cada uno de estos se tienen que formalizar con las entidades que competen a su sector económico. Bien, en cuanto a las certificaciones de calidad, se tramitan con organismos avalados y acreditados en instancias internacionales y de los cuales cada exportador deberá acogerse de manera previa al cumplimiento de requisitos que involucran la norma que se desea por medio de auditorías internas y externas, ajustando los estándares de calidad del producto o del servicio. Por su parte, la certificación de conformidad prueba la libre circulación de productos que requieren ser homologados y registrados, y estas certifican el sistema de gestión de calidad, calidad del producto y competencia técnica del mismo, con el fin de garantizar la normativa de las mercancías en un espacio geográfico determinado. Y pues hay que aclarar que hoy en día son exigibles para una gran gama de productos alrededor del mundo. Encontramos también las declaraciones de cambio, en el caso de Colombia. Son los documentos que soportan los cambios internacionales y son el resultado de la operación del movimiento de divisas. Estas ayudan a verificar que el exportador recibe los pagos conforme a una venta legal a nivel internacional, independiente del medio de pago que se haya utilizado. Otros documentos serán los análisis de
Si están copiando, porque esto es importantísimo. ¿Todos están copiando? No. Kevin, si está copiando. Oscar, Andrea, estamos Sí, claro, copiando. Profe. Sí, señor, claro. Esto es clave. Laboratorio que hacen parte de la metrología y que se llevará a cabo por organismos competentes y que atan a la conformidad de los productos y que aseguran además la protección al consumidor final. Encontramos también los registros de etiquetado que enlazan al producto con temas de propiedad intelectual, confidencialidad, usos de marcas, signos, colores, olores, formas. Es decir, todo lo que involucra el reconocimiento de un bien en el mundo y que puede acarrear inconvenientes cuando no se dan los permisos para su comercialización o explotación en un lugar determinado. Los certificados de exportación pueden cambiar de nombre dependiendo del lugar de origen de las cargas, ¿no? En general, es el documento que avala que la exportación se dio con la normativa aduanera del lugar de origen y muchas veces puede ser solicitado por el importador para su procedimiento de legalización cuando son productos del área pecuaria, agrícola o de explotación maderable, debido a la protección que se exige sobre especies amenazadas en flora y fauna. Encontramos también las certificaciones de códigos de barras. Estos son documentos legales que corresponden a las necesidades logísticas de identificación de productos a nivel internacional cuando se exigen en las etiquetas y que dependiendo del destino cambia su codificación. Los códigos de barras automatizan procedimientos y reducen los errores humanos, al igual que ayudan a tener una trazabilidad sobre los bienes que se encuentran en el comercio. Bien, a nivel general, estos documentos se deben de tramitar con tiempos especiales de manera previa al proceso de exportación con el fin de tener el dossier completo en el momento de la actuación aduanera para así legalizar el régimen e impedir retrasos o malas experiencias con el cliente en el exterior. Hay otros documentos especiales como por ejemplo la certificación de inmunidad de maderas para las cargas que tienen embalajes como guacales o pales de material maderable y que se deben de tener por la sensibilidad a las plagas de este material. Muy bien, entonces, resumiendo, los documentos que el exportador debe de gestionar dependerán de la modalidad de exportación, debido a que según la manera en que se exporte el bien, asimismo los documentos se emiten o tramitan con entidades en origen. Otra circunstancia está dada a la naturaleza del producto. Dependiendo de esta condición, asimismo el exportador debe de organizar el procedimiento atendiendo la normativa documental del producto. Y otra condición son las causas especiales que pueden surgir por circunstancias políticas, económicas, de salud pública o bioseguridad y monetarias, entre otras más. Situaciones que pueden cambiar de manera momentánea para atender emergencias, por ejemplo, el caso de los desastres naturales o del orden público. Bien, ahora los documentos que aparecen por la actividad logística de la exportación y los que denominaremos documentos emitidos por terceros, porque el exportador no los genera de manera directa, aparecen de acuerdo a la operación. Listo, estos son. Primero, el documento de transporte, que surge de la contratación del servicio a nivel internacional y que lo emite la agencia de carga. Este documento define la legalidad del transporte internacional y se convierte en el contrato de la prestación del servicio. Además, es un título valor, el cual se puede endosar con todas las condiciones legales y aduaneras del caso. Qué pena. En este caso, ¿cuáles serían los terceros? Estos. El documento de transporte y certificación de fletes. Es el primero que está explicando ella. Ya nos va a decir todos los que... Ah, vale. ¿Cómo? Vale, profe. El documento de transporte puede tener incluido en el mismo la certificación de fletes o puede estar por aparte. La certificación se emite con fines aduaneros y ayudará a justificar el valor del transporte internacional y será pieza clave para la valoración aduanera y asimismo liquidar lo correspondiente a impuestos en el lugar de destino. Otro documento emitido por terceros son las pólizas de seguro a las mercancías, que es el contrato que se realiza con la agencia de seguros.
Este contrato puede cubrir lo referente a traslados, manipulación, transbordos, almacenajes temporales y un etcétera de actividades más, conforme el pacto de la prima de seguro sobre el valor de las mercancías que se pretende asegurar. En el caso de Colombia, el valor liquidado de la prima de seguro hace parte del valor en aduanas de la mercancía. Por tal motivo se convierte no solo en necesario para evitar pérdidas durante la logística internacional con posibles siniestros, sino que es uno de los valores que hacen la base gravable en términos tributarios. Al igual que con el documento de transporte, la póliza de seguro se convierte también en una certificación del Servicio del Seguro Internacional y por ende pasa a ser un documento soporte en la actuación aduanera, dependiendo del término de negociación pactado en la compraventa internacional. Hay otro documento que, de acuerdo con el decreto 1165 de 2019, que es la regulación aduanera colombiana, en su artículo 2, principios generales, se define así: autorización de embarque. Es el acto mediante el cual la administración aduanera permite la salida del territorio aduanero nacional de las mercancías que han sido sometidas al régimen de exportación. Pues bien, esa es la autorización que materializa el documento para que las mercancías puedan subir al medio de transporte principal. Encontramos también la declaración de exportación o documento aduanero de exportación. Es el que contiene los datos que determinan las características de la mercancía exportada con el fin de conocer su identidad, exportador, importador, valor negociado y demás datos que identifiquen la operación, siendo además el último documento que aparece en el proceso exportador a nivel aduanero y que se genera de manera automática desde la autoridad de aduanas de cada país. Entonces, para dejar en claro, los documentos de exportación que se dan en todo el procedimiento aduanero de exportación serían así. En primera instancia, los que debe emitir el exportador de manera directa, dependiendo su producto o sector económico. En segunda medida, los que debe de tramitar la parte exportadora ante las entidades del Estado o entes reguladores con el fin de garantizar no solo la calidad del producto, sino la autorización para estar en el mercado local e internacional. Y por último, vamos a encontrar los documentos que aparecen por la actividad logística y que emiten cada uno de los actores en la cadena internacional, pasando incluso por la misma autoridad aduanera. Es el caso precisamente al final del famoso DEX, que sale como es el último documento, ya donde está absolutamente todo plasmado el documento de exportación, ¿cierto? Emitido por la DIAN. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí está claritico. Aquí hay otra serie de videos. Aquí, ¿qué se debe saber para importar? En caso de importaciones. También aquí hay un video sobre todo de lo que está haciendo el INVIMA para el caso de lo que ha pasado precisamente de importación de bienes para el tema de la pandemia. Entonces están estos 3 videos. Y acá hay uno muy interesante sobre la ruta exportadora colombiana del Legistrate, cómo exporto fácil, y están inclusive detallados todos los temas de cada uno de los documentos sobre la base de un caso. Entonces, estos para que los terminen de ver, otras disposiciones sobre la mercancía que se importa, también es interesante. Y aquí este es uno de de cómo exporto fácil, es la ruta exportadora que está en la página de ProColombia. ProColombia es la empresa que antes se llamaba ProExport, pero es ahora la promotora de exportaciones, precisamente es una entidad adscrita al Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y Turismo, y está dedicada precisamente a la promoción de las exportaciones colombianas. Entonces, cuando hablamos de exportaciones, nos vamos a ProColombia y miramos, obviamente,
todos estos incentivos y todos esos análisis que tiene ProColombia. Tiene precisamente todo un análisis de mercado, tiene todas las famosas rondas precisamente de exportación, esas rondas en las que se presentan exportadores de un país o negociadores de un país para exportar a otro país las diversas bienes y servicios colombianos que se pueden requerir y que tienen un mercado en el exterior. Hay análisis de mercado precisamente también en ProColombia que son bien interesantes para cuando uno quiere exportar. Entonces hay que ver, revisar los análisis de mercado y análisis de mercados comparativos inclusive y de ejemplos. También habla de qué se están requiriendo para ciertos mercados y que no se está inclusive exportando. Muchas veces hasta esa información la está dando ProColombia. Puede ser unas oportunidades de exportación muy importantes e interesantes para el país. Entonces, pues para los exportadores colombianos. Ok, muchachos, entonces hasta ahí llegamos por el día de hoy. Oscar, Kevin y Andrea. Nos falló hoy Edwin. Entonces pónganse en cámaras, por favor. Kevin, ¿qué pasó con... por ahí a quién le ladró el perro? A Kevin. No, porque no creo que tenga. A Yo Kevin le tampoco. ladró el perro. Sí, es que sale a comprar el pan para mañana al desayuno. Bueno, y no estoy apuntando, Kevin, pilas. Tiene que apuntar, para eso estamos en clase, pilas. No, acabé de salir, profe. Bueno, ok. Entonces estudien este fin de semana para el examen del lunes, ¿listo? Nos vemos, muchachos. Mucho juicio. Vale, Listo, profe. profe. Hasta Descanse. mañana. Gracias. Gracias. Lo mismo. Chao.